Muy buenas noches, queridos hermanos. Una cordial bienvenida para todos. Nuevamente, por la gracia de Dios, nos podemos conectar para estudiar y meditar en la santa palabra de Dios. Así que bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos. Deseo de todo corazón que Dios, en su gracia y en su amor, sea hablando hoy a sus vidas, sea dándonos un buen tiempo de meditación en su gloriosa palabra, sea Él abriendo nuestro entendimiento y dándonos la gracia de poder comprender las verdades eternas de la gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que ya estén conectados. Les recuerdo que nos reporten su conexión y que podamos nosotros saber que ustedes están allí, detrás de la pantalla, con la mente y el corazón dispuestos para recibir la enseñanza el día de hoy. Así que mis hermanos, los que ya estén conectados, reporten su conexión, compartan el like o el link con otros hermanos para que de pronto ellos también escuchen y vean la enseñanza. Entonces, hermanos, nuevamente les reitero mi bienvenida y que sea hoy Dios hablando a nuestros corazones, los hermanos y hermanas que ya estén conectados, un cordial saludo. Así que mientras se conectan más hermanos, vamos a encomendar la enseñanza de la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo, para que sea Él tomando el control de nuestras vidas y de la enseñanza, porque el Espíritu Santo es el Maestro, el Consolador, el que nos lleva a toda verdad, aquel al cual el Hijo envió para que more en nuestros corazones y nos redarguya y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Así que hermanos, los que estén conectados, les invito a que con reverencia inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor dando gracias y bendiciendo su nombre. Oremos. Amadísimo Dios y Padre, Creador de los cielos y de la tierra, soberano Señor sobre todas las cosas, a ti venimos en esta hora de la noche con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón humillado, delante de ti reconociendo nuestra insignificancia, nuestra pequeñez delante de tu grandeza y de tu majestad santa y poderosa. Señor amado, queremos pedirte perdón por nuestros pecados en este día. Perdona, Señor, todas nuestras faltas de pensamiento, de palabra y de obra que hayamos cometido en este día. Padre, seas tú lavándonos y santificándonos cada día más por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida más recta y más santa cada día. Ayúdanos a ser humildes, entregados, dispuestos a servirte, dispuestos a hacer tu voluntad día a día, amado Dios. Yo reconozco delante de ti mis faltas y pido perdón por ellas y pido perdón por los pecados y las faltas de mis hermanos. Y te suplicamos, Padre Santo, que no mires nuestras faltas, que perdone nuestros pecados por los méritos de tu Hijo Jesucristo y que nos permitas, Padre amado, siempre tener un corazón arrepentido, contrito y humillado ante ti, porque solo tú eres santo y justo. Mi buen Dios, yo te pido que hoy hables a nuestro corazón, que nos dé la gracia de entender tu palabra y que nos permitas atesorarla en nuestro corazón para ponerla en práctica, Padre amado. El propósito del estudio de tu palabra es que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El propósito del estudio de tu palabra es que ella nos redarguya, nos enseñe y nos muestre el camino que hemos de seguir, que ella nos lleve a confiar más y más en Cristo,
que ella nos lleve a santificarnos más y más cada día para honrarte. Te bendecimos, amadísimo Dios, colocando nuestras vidas y este estudio en tus santas y en tus gloriosas manos, mi Señor, para que seas tú glorificándote y ayudándonos y santificando nuestras vidas con la enseñanza del mismo. Te lo pido, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Bien, amados hermanos, hemos orado al Señor, estamos seguros que Él nos contesta, que Él oye nuestras oraciones, que Él ve nuestras necesidades, que Él conoce todo de nosotros. Estamos seguros que Él responderá a nuestro clamor, porque Él es un Dios bueno. Vamos a saludar en estos momentos a algunas personas que están conectadas. Damos la cordial bienvenida a nuestra hermana Alejandra Suárez, que Dios sea hablando hoy a su corazón. A la hermana Aleida Hernández, que Dios bendiga su vida con la enseñanza de la palabra. Ana Marina Roncancio, que está también conectada con nosotros, Dios la bendiga. Hermana Luz Marina Romero, también bienvenida, Dios hable a su corazón. Hermano Alfredo Rincón, bienvenido, Dios lo bendiga y hable a su corazón. Hermana Carmenza Gómez, también bienvenida al estudio, Dios la bendiga. Hermano Nelson Betancourt, Dios lo bendiga, gracias por conectarse y estar siempre allí presente. Hermano Mauricio Benavides, desde Granada, Dios lo bendiga a usted, a su querida esposa y a todos los hermanos allá de Granada que se conectan. Hermano Alexander Ruiz, desde Acacias, a su esposa, a su hijito Jerónimo, a la hermana Luzmila, al hermano Javier, a su esposa, a su hija, todos ellos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios esta noche. A todos los demás hermanos que estén conectados, que en un nombre, bienvenidos y que Dios hable a sus vidas, sea disponiendo Él su mente y su corazón para recibir la enseñanza de la santa y gloriosa palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, no siendo más por el momento, entonces vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Recordemos que en nuestro recorrido por el libro de los Salmos, estamos estudiando el Salmo 17, del cual el día de hoy vamos a concluir el último punto de las tres meditaciones en las cuales he dividido este salmo. Ya hemos visto 2 meditaciones. El día de hoy culminaremos el estudio del Salmo 17, considerando el tercer y último punto del bosquejo en que dividí este salmo para su estudio. Ese último punto corresponde al versículo 15 nada más, el cual titulé Una declaración de fe y satisfacción en Dios. Así que vamos a leer nuestro texto, a considerar el día de hoy. Abran sus Biblias, queridos hermanos, en el Salmo 17 y lean conmigo el versículo 15. Salmo 17, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Este será pues el versículo, el pasaje, último versículo del Salmo 17, en el cual meditaremos el día de hoy. La enseñanza para hoy lleva por título Nuestra plena satisfacción. Nuestra plena satisfacción. Este verso 15 que hemos leído es supremamente glorioso y consolador para todos nosotros los creyentes, los hijos de Dios. En consecuencia, vamos a dividir este verso para su estudio
en dos partes naturales que el mismo versículo nos da. La primera parte es una declaración de fe y la segunda parte es una afirmación de futura satisfacción. Vuelvo y repito. Estos son los dos puntos en que vamos a dividir el versículo 15 para su estudio. Una declaración de fe y una afirmación de una futura satisfacción. Una afirmación de futura satisfacción. Entonces veamos nuestro primer punto. Una declaración de fe. Nuestro texto inicia diciendo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. En otras palabras, y según el contexto, lo que David está afirmando con fe y convicción es que en contraste o a diferencia de sus poderosos enemigos, los cuales viven centrados en esta vida y cuya porción la tienen en este mundo, los cuales un día tendrán que enfrentar la espada justiciera de Dios, a diferencia de ellos, Él obtendrá una gloriosa y maravillosa bendición en nada comparada con las glorias terrenales que sus enemigos tienen. Así que, amados hermanos, las palabras del texto nos dan a entender que David no solamente preveía una bendición futura, sino que estaba absolutamente seguro de que la iba a obtener. Observen nuevamente el versículo 15 en su parte primera. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Entonces, estas palabras de David nos dan a entender que David no solamente preveía una bendición futura, sino que estaba absolutamente seguro de que la iba a obtener. ¿Y cuál era esa bendición de la cual David estaba seguro que recibiría? Porque él dice, en cuanto a mí, a diferencia de mis enemigos que están centrados en este mundo y que su porción la tienen en esta vida, en cuanto a mí, yo veré tu rostro en justicia. Entonces, ¿cuál era esa bendición de la cual David estaba seguro que recibiría? Y entonces el texto nos dice que él vería el rostro de Dios en justicia. Esa era la bendición que estaba seguro David que él recibiría. En otras palabras, el salmista está seguro que por la justicia de Dios que le fue dada o imputada a su favor, él podría ver el rostro del Señor después de su muerte en el cielo. Amados hermanos, qué gozo, qué alegría, qué gran privilegio y satisfacción para los creyentes saber y estar seguros, al igual que el salmista, que un día podemos ver a nuestro Señor cara a cara, estar con Él en su presencia y contemplar la hermosura de su santidad. Porque estas palabras no solamente son aplicables a David, sino a todo verdadero creyente. Y esta era la plena satisfacción y seguridad de los creyentes del Antiguo Testamento, como debe ser la plena satisfacción y seguridad de los creyentes del Nuevo Testamento hasta nuestros días y hasta que regrese el Señor Jesucristo. Vamos a ver la gloria, el rostro de Dios en justicia. Observen lo que dice Job, capítulo 19, versículos 25 al 27, acerca de esta misma verdad. Job 19,
25 al 27. Dice así la palabra de Dios, queridos hermanos. Busquen en su Biblia y lean conmigo este pasaje bíblico. Job 19, 25 al 27 dice: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. En este pasaje del Antiguo Testamento, la esperanza de Job no estaba en esta vida. Job estaba plenamente seguro que así como su Redentor se levantaría del polvo en gloria, venciendo la muerte, él también resucitaría en gloria después de su muerte y le vería con sus ojos para gozar de una perfecta y eterna comunión con su Redentor en el cielo. Observen nuevamente el texto. Job 19, 25 al 27. Todavía Cristo no había nacido en el mundo. Job es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, uno de los primeros libros que se escribió. Y dice, Job 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive. Job está seguro que su Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. El Redentor, Jesucristo, ha vivido y vivirá por los siglos de los siglos. Él es el eterno Hijo de Dios. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Es decir, Job está seguro que Cristo resucitará de entre los muertos. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Después de que Él muera, Él resucitará en una carne, en un cuerpo incorruptible e inmortal, y verá al Señor, al cual veré, versículo 27, por mí mismo. Y mis ojos lo verán, dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que Job está seguro que él verá a su Redentor. Está seguro que él habitará con su Redentor en el cielo. Esta es la esperanza de Job en esta vida, como debe ser la esperanza de usted y de mí en este mundo. Job estaba plenamente seguro que así como su Redentor se levantaría del polvo, que resucitaría de entre los muertos en gloria venciendo la muerte, él también, y usted y yo, si creemos en Cristo, después de la muerte nos levantaremos, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nos levantará de entre los muertos. Y le veremos a Él con nuestros ojos para gozar de su perfecta y eterna comunión con nuestro Redentor en los cielos, amados hermanos. Qué glorioso y maravilloso es entender esto. También en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Primera de Juan 3, del 1 al 3, dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que vemos claramente por la palabra de Dios aquí en Primera de Juan, que el amor del Padre que hemos nosotros recibido, con el cual Él nos ha amado, es un amor infinitamente grande. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Es un amor para que nosotros podamos llegar a ser llamados hijos de Dios, a ser adoptados
adoptados en la familia de Dios. ¿Y cómo nos amó el Señor? Dando a su Hijo en rescate por nosotros. Y dice el texto que por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todos desecharon al Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, amados, dice Juan, ahora por Jesucristo, por el amor del Padre, somos hijos de Dios, pero aún, dice el verso 2, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos hijos de Dios desde que creemos, ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, ya somos herederos del reino, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, que cuando Él regrese por segunda vez a esta tierra, seremos semejantes a Él, porque resucitaremos de entre los muertos, en cuerpos incorruptibles e inmortales, y le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Y todo aquel, dice Juan, que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de la resurrección y de ver al Señor tal cual es, se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el hecho de saber que un día veremos al Señor, que resucitaremos en cuerpos incorruptibles y inmortales, nos debe llevar a la santificación de vida, amados hermanos. Y entonces, por eso es que es tan importante estudiar la palabra de Dios, porque cuando conocemos estas verdades somos movidos a llevar una mejor vida para honrar y glorificar el santo nombre de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 17:15, en cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia. Él está seguro que un día verá el rostro del Señor en justicia, no por su propia justicia. Así que, amados hermanos, vale la pena aclarar que cuando David dice aquí en el versículo 15 del Salmo 17, que verá el rostro de Dios en justicia, no está hablando que es por su propia justicia que vería el rostro del Señor, sino que lo vería a causa de haber sido justificado de sus pecados en la justicia del Señor. Es a eso que se refiere el rey David cuando dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. No basado en su justicia, sino en la justicia de su Redentor. David mismo sabía que había alguien que había pagado por él y que lo había declarado libre de culpa, tal como dice el Salmo 32, que fue escrito por el mismo David, versículos 1 y 2 dice, Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Vemos que aquí la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y escrita por el mismo David, que cree que verá el rostro de Dios en justicia, dice aquí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David sabía que Dios había perdonado su pecado, había cubierto su pecado, y por eso él se sentía dichoso, feliz, bienaventurado. Y dice en el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David, estás feliz, dichoso de saber que ya no era culpable de pecado porque el Señor había pagado la deuda de sus faltas. En consecuencia, él está dichoso, él está feliz y está seguro que verá el rostro de Dios en justicia, no por su propia justicia, sino por la justicia del Redentor que le fue imputada a su favor. Porque por las obras de la ley, ningún hombre será justificado, tal como dice Romanos 3, versículos 20 al 26.
Romanos 3, 20 al 26 dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que nadie se puede justificar de sus pecados delante de Dios en su propia justicia, solo en la justicia de Jesucristo, porque por las obras de la ley, por las obras del hombre, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre de Cristo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo que justifica al que es de la fe de Jesús, al que confía en la obra redentora de Cristo. De tal manera pues que cuando David dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, no se está refiriendo a su propia justicia, sino a la justicia del Redentor, tal como lo dice en el Salmo 32 que ya leímos, y también como nos lo enseña Job en el verso que vimos también de Job, en el cual él manifiesta que él sabía que su Redentor vivía en Job capítulo 19 y que un día se levantaría de los muertos. Así que, amados hermanos, cuán importante es que nosotros entendamos esta verdad, que si estamos confiados en lo que Cristo hizo por nosotros, un día, en cuanto a nosotros los creyentes que confiamos en Jesús, veremos el rostro de Dios en la justicia de Cristo el Señor, que murió y pagó por nuestros pecados. Porque Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie será salvo por su propia justicia, nadie podrá defenderse por su propia habilidad, solo en la habilidad, en la fuerza y en la justicia de Dios. Amados hermanos, esto es clave entenderlo para poder comprender de manera correcta las Sagradas Escrituras. Así que después de haber meditado en la primera parte del versículo 15, ahora miremos la segunda parte. Una afirmación de futura satisfacción. Una afirmación de futura satisfacción. Vean lo que dice la segunda parte del versículo 15 del Salmo 17. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vemos en esta segunda parte del versículo que David afirma y nos enseña lo que traerá verdadera satisfacción a su vida y también a nuestra vida.
la expresión estaré satisfecho allí en el texto quiere decir pleno, colmado y saciado en todos los aspectos de su vida. Vuelvo y repito, cuando David dice, estaré satisfecho, quiere decir que estará pleno, colmado y saciado en todos los aspectos de su vida, tanto en el área espiritual como en el área emocional y física. Es una expresión que indica plena y permanente y entera satisfacción. Vuelvo y repito, es una expresión que indica plena, segura, permanente y eterna satisfacción. En este mundo caído, queridos hermanos, no hay plena, segura, permanente y eterna satisfacción. Por más dinero que tenga una persona, por más títulos académicos, por más logros empresariales, por más fama y poder que tenga, por más obras de misericordia que haga, por más gusto que le dé a sus apetitos y pasiones corporales, por más que viaje y conozca el mundo, siempre habrá en el fondo del corazón del hombre un vacío, una insatisfacción, una preocupación, tristeza e incertidumbre y una frustración que evitará la plenitud que el hombre tanto anhela. ¿Y por qué razón? Porque la verdadera satisfacción del hombre no se encuentra en estas cosas del mundo, sino solo en Dios su Creador. El hombre, erróneamente seducido por Satanás y por el engaño del pecado de su corazón, ha buscado su identidad y satisfacción en todas estas cosas mencionadas y no ha logrado satisfacer su alma, porque la verdadera satisfacción solo se encuentra en Dios nuestro Creador. Por eso el texto dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Así que la expresión de David en este salmo es maravillosa. Es una afirmación de una futura y plena satisfacción. Lo que quiere decir David al expresar esta cosa, o esta palabra mejor, cuando estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza, lo que quiere decir David es que cuando muera, resucite y reciba un cuerpo incorruptible e inmortal, semejante al de Cristo, recibirá permanentemente segura y eterna satisfacción, porque despertará a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la imagen perfecta de Dios que el Creador había dado en Adán fue dañada y corrompida por el pecado. Esa imagen y semejanza de Dios en Adán se dañó y se corrompió por el pecado. Se desdibujó. Y todos los hombres nacimos con una imagen y una semejanza dañada y trastocada de la imagen de Dios. La imagen de Dios no se perdió, pero está dañada y corrompida por el pecado. Pero en Cristo el Señor, esa imagen del hombre es restaurada y semejante a la del Santo Hijo de Dios. Así que David, cuando dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, él está seguro que por haber creído y confiado en Cristo, ahora él ha obtenido la restauración de la imagen perfecta del Santo Hijo de Dios en su vida, y por eso él entiende
que al tener la imagen perfecta del Santo Hijo de Dios en su vida por la fe, entonces ahora su vida y todo lo que Él es estará plenamente satisfecho cuando despierte a tu semejanza, dice. Es decir, cuando resucite igual, con un cuerpo incorruptible e inmortal, igual al del Santo Hijo de Dios que venció el pecado, que venció la muerte y que venció a Satanás. Y eso debe llenarnos de gozo y alegría, queridos hermanos. Es por eso que en el Salmo 16, verso 11, el mismo salmista escribió las siguientes palabras. Salmo 16, verso 11. Dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amados hermanos, por la justicia del Santo Hijo de Dios, el Señor nos encaminó por la senda de la vida, porque la vida es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y por eso dice el salmista, me mostrará la senda de la vida. ¿Quién es la senda de la vida? La senda de la vida es el Señor Jesucristo. Y esa senda, ese Señor Jesucristo, nos lleva a la presencia misma de Dios. Por eso dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Sin la senda de la vida que es Cristo, no podemos ir al Padre. Y si no podemos ir al Padre, nunca tendremos plenitud de gozo. Pero con la senda de la vida que es Cristo, Él nos conducirá al Padre. Y en la presencia del Padre hay plenitud. Estaremos satisfechos, plenos de gozo verdadero, de verdadera satisfacción, porque Él es el que satisface todo en nosotros, porque ya en el nuevo cuerpo, semejante al de Cristo, nuestro gozo y nuestra felicidad será perfecta. Por eso dice, delicias a tu diestra para siempre. A la diestra del Señor solo hay delicias. Como el Hijo de Dios venció la muerte, ascendió al trono y se sentó a la diestra del Padre, así también todos nosotros los que confiamos en el Señor Jesucristo por su gracia, resucitaremos y ascenderemos y encontraremos las delicias de Dios a la diestra del Padre, es decir, en Jesucristo el Señor. Bendito sea Él por siempre. Ahora miremos el Salmo 36, versículos 8 al 9. Salmo 36, versículos 8 al 9, que nos hablan de esta misma verdad. Espero estén atentos, queridos hermanos, y con su corazón dispuesto. Yo estoy seguro que si ustedes disponen su corazón, Dios edifica sus vidas a través del estudio de su santa palabra. Salmo 36, 8 al 9 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Gloria al Señor por este pasaje. Aquí el salmista está diciendo que los hijos de Dios serán completamente saciados, satisfechos de la grosura de tu casa, de las delicias que hay para siempre en la presencia de Dios. Luego dice, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Usa la metáfora de abrevar, como cuando se le da agua a las ovejas para que calmen la sed. Él lo lleva a corrientes de agua de vida. Los abrevará con torrentes de tus delicias, porque todo al lado del Señor es delicioso y hermoso. Porque contigo, dice el verso 9, está el manantial de vida. Él es la fuente de vida eterna. De Él beberemos eternamente y para siempre.
Todo aquel que a Él viene nunca tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Seremos saciados del torrente de sus delicias, porque con Él, amados hermanos, está el manantial de vida. Y dice, y en tu luz veremos la luz. Solo en la luz de Jesucristo podemos ver la luz que alumbra en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea Él por siempre. Ahora pasamos al Salmo 65, verso 4, que dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Otra vez encontramos que al lado del Señor seremos plenamente satisfechos y saciados. Dice el verso 4 del Salmo 65, bienaventurado, dichoso o feliz el que tú escogieres y atrajeres a ti. Nosotros hemos sido escogidos por Dios solo por su gracia. Y Él nos ha escogido y nos ha atraído a Él para que habitemos en sus atrios, en su presencia. Y al estar allí, dice el texto, que seremos saciados del bien de la casa de Dios, de su santo templo. Todos los hijos de Dios seremos saciados y satisfechos con las delicias eternas del Señor. Así que hoy tenemos un ánimo con la palabra de Dios de manera espectacular, que nos lleva a trasladar nuestro pensamiento y nuestra imaginación al día de nuestra plena redención, de lo que será nuestra vida con Cristo en las moradas eternas. Por eso en Mateo 5, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tienes tú hambre y sed de justicia? Tú serás saciado. ¿Y qué es tener hambre y sed de justicia? Es tener deseo de Jesús, deseo de ser lleno de la plenitud de Cristo. Es tener deseo de comunicar el mensaje de Cristo al pecador para que esa justicia de Cristo al pecador le sea imputada. Cuando tenemos ese deseo, esa hambre, ese apetito de justicia, dice que seremos saciados. Noten que siempre el Señor sacia a sus hijos, los llena de su plenitud y los hijos de Dios son plenamente satisfechos. Bendito sea Él por siempre. Y es por eso que en Apocalipsis 21, versículos 3 al 4 dice, Apocalipsis 21, 3 al 4 dice esta maravillosa palabra de consuelo para todos nosotros y de esperanza para todos nosotros. Dice así, Apocalipsis 21, 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la presencia de Dios, las primeras cosas pasan y quedarán en el olvido, y solo nos deleitaremos en el gozo eterno y la plena satisfacción que el Señor nos da. Gloria al santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por siempre. Amados hermanos, no seamos insensatos. No pongamos nuestra confianza, nuestro gozo y nuestra esperanza en las cosas temporales y pasajeras
que solo satisfacen de manera temporal y de manera limitada la más honda y profunda necesidad. No pongamos nuestro corazón en ellas. No seamos como ese rico insensato, del cual el Señor Jesucristo dijo una parábola. Él dijo en Lucas 12, 15 al 21, para enseñarnos a no poner la confianza en las cosas terrenales, sino en las delicias eternas que el Señor nos fue a preparar. Él dijo en Lucas 15, 15 al 21, Lucas 12, 15 al 21, Lucas 12, 15 al 21, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Queridos hermanos, vemos aquí que este rico insensato buscó su satisfacción, su plenitud en las riquezas que amontonó. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Para él, su satisfacción, su porción solo estaba en este mundo. Pero se le olvidaba que esos bienes no son de él, sino de Dios. Se le olvidaba que la vida no es de él, sino de Dios, y que él la da y él la quita cuando él quiere, y que la satisfacción de la vida no son las cosas temporales, las cosas materiales y pasajeras, sino que la satisfacción plena y verdadera está en Dios, la satisfacción segura y que nunca falla y nunca se pierde, solo está en Dios. Este rico estaba solo buscando su satisfacción en las cosas temporales. Edificaré mis graneros y los haré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes como si él fuera realmente el dueño y no lo era. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Solo pensaba en él y en satisfacerse temporalmente, pero nunca pensó en la satisfacción eterna. Su satisfacción no le duró. Dios le quitó la vida. Le dijo Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que no pongamos nuestra esperanza de satisfacción y de plenitud en las cosas temporales y pasajeras, queridos hermanos, porque nos llevaremos una gran desilusión. Digamos con el salmista, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, por la justicia de Cristo, y estaré satisfecho, pleno, seguro, cuando despierte a tu semejanza. Estaremos satisfechos porque recibiremos un cuerpo incorruptible, inmortal, que no volverá a pecar, que no volverá a ofender al Señor y que vivirá plenamente satisfecho en las delicias eternas. Entonces, hoy hemos visto en la primera parte del versículo 15, que David afirma que verá el rostro de Dios en justicia. Esto significa que cree que será salvo por la justicia de Dios, no por sus propias obras. David es consciente de que es un pecador, pero confía en que Dios lo perdonará
por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y en la segunda parte del versículo vimos que David afirma que será saciado cuando despierte a la semejanza de Dios. Esto significa que cree que la verdadera felicidad y satisfacción solo está en Dios. David sabe que las cosas de este mundo no pueden satisfacer plenamente el corazón humano. Solo en Dios se puede encontrar la paz, el gozo verdadero y la satisfacción verdadera de nuestra alma. Y como aplicación, amados hermanos, este versículo nos enseña dos cosas importantes sobre la fe cristiana. En primer lugar, nos enseña que la fe en Dios nos da esperanza en la vida eterna. David sabía que la muerte no era el final de su existencia. Creía que resucitaría y volvería a ver a Dios y que encontraría la verdadera felicidad en su presencia. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que solo la fe en Dios nos da paz verdadera y satisfacción verdadera en este mundo. David sabía que no podía encontrar la verdadera felicidad en las cosas terrenales y solo en Dios podía encontrar el verdadero descanso y la verdadera satisfacción. Así usted y yo debemos hacerlo. Podemos aplicar este versículo en nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, podemos orar a Dios para que nos ayude a vivir en justicia. Esto significa que debemos buscar ser obedientes a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Oremos a Dios y clamemos que nos ayude a vivir en justicia y el Señor nos ayudará y dispondrá nuestro corazón para tal cosa. En segundo lugar, podemos meditar y alentar a nuestra alma en la esperanza de la vida eterna, recordando que la muerte no es el final de nuestra existencia. En consecuencia, tenemos la esperanza de ver a Dios y de encontrar la verdadera felicidad y satisfacción en su presencia. Que el temor a la muerte no lo deprima. Que el temor a dejar las cosas y a sus hijos, a sus seres queridos, no se conviertan en piedra de tropiezo. Recuerde que tenemos la esperanza de la vida eterna, recordando que la muerte no es el final de nuestra existencia, que hay una vida de satisfacción y pleno gozo después de la muerte si hemos confiado en el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, podemos buscar la paz y la satisfacción en Dios, centrando nuestra atención en las cosas que son eternas y de valor espiritual. Y no solamente en las cosas temporales y pasajeras que tanto nos desvían del verdadero propósito de nuestra existencia. En conclusión, este versículo es un recordatorio de que la verdadera felicidad solo se encuentra en Dios y que a eso es lo que debemos apuntar siempre cada día como hijos de Dios. No seamos insensatos y confiemos en nuestro glorioso y maravilloso Dios que envió a su Hijo para salvarnos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él es la sabiduría, Él es el todo. Confiemos en Cristo, amados hermanos, y que hoy aprendamos este precioso pasaje del Salmo 17:15 de memoria. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Solo en Él estaremos satisfechos y plenos, amados hermanos. Oremos. Padre amado, doy gracias a ti por tu santa y tu gloriosa palabra. Ruego, mi Señor, que la luz de tu verdad ilumine en el corazón y la mente de todos mis hermanos y les permitas, Padre Santo, entender y comprender
tu santa y maravillosa palabra, aplicarla a sus vidas y tener gozo y plena satisfacción en las moradas eternas, en las cosas que tú nos ofreces que verdaderamente dan plena satisfacción a nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de la vocación con que tú nos has llamado. Perdona nuestras faltas, nuestras avaricias y nuestros desvíos a las cosas temporales y pasajeras, y ayúdanos a poner la mirada siempre en ti, y a decir con el salmista, estaremos satisfechos cuando despertemos a tu semejanza, porque en cuanto a nosotros, veremos tu rostro en justicia. Amados hermanos, deseo de todo corazón que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.